de City Toys queda más lejos del estándar de Mafex. Aunque la marca ha intentado mejorar este aspecto en lanzamientos anteriores, en esta entrega el resultado no es del todo satisfactorio. Hola coleccionistas, bienvenidos a Figment Collectors, donde cada figura carga con su propia redención. Hoy descendemos a los callejones más oscuros de Hell's Kitchen, un lugar donde la justicia no lleva capa y los demonios se enfrentan con los puños cerrados. Seremos testigos del enfrentamiento entre el Daredevil 232 de Mafex, con su diseño inspirado en los cómics de Born Again, versus su versión alternativa de la marca City Toys. Una opción más accesible pero con la misma promesa, impartir justicia desde las sombras. Ambas figuras cargan con su propia redención, pero solo una saldrá absuelta al final de este juicio. ¿Tiene esa versión alternativa lo necesario para representar con calidad y estilo al hombre sin miedo en tu vitrina? Lo averiguaremos en este video. Así que ponte cómodo, afina tus sentidos y acompáñanos en este análisis profundo. No olvides dejar tu like, suscribirte, activar la campana y comenzamos. Empezamos con el empaque y desde el diseño ya se nota la diferencia entre estas dos figuras. La versión de Mafex 232 mantiene su estilo característico, una caja amplia con ventana frontal que deja ver la figura completa, arte oficial en alta resolución y toda la información bien organizada, transmitiendo calidad desde el primer vistazo. Por su parte, la caja de City Toys replica con bastante fidelidad la presentación original, en un formato más compacto y funcional. La calidad de impresión es inferior y, como suele ocurrir en figuras no licenciadas, no incluye logos oficiales. Finalmente, para evitar temas de copyright, Mafex presenta el título oficial Daredevil, mientras en la caja de City Toys aparece como Daredevil, una pequeña estrategia que deja claro el origen alternativo de esta versión. Pasamos a los detalles en escultura y pintura, donde realmente se nota el trabajo detrás de cada versión. En la figura original de Mafex, el trabajo esculpido destaca por su precisión y definición. La anatomía está muy bien trabajada, reflejando una contextura atlética fiel al personaje. Los pliegues del traje spandex y las costuras del uniforme se aprecian con nitidez. Justo en esta parte, entre la ingle y las piernas, se pueden notar varios pliegues esculpidos, tanto por delante como por detrás, así como detrás de la máscara, logrando un balance perfecto entre detalle y estilo cómic. En la versión de City Toys, la escultura mantiene una buena base, pero pierde definición en zonas clave como los pliegues y las costuras. Aquí específicamente en la zona de la ingle vemos como los pliegues que tenemos en la versión original se empiezan a desvanecer en la versión de City Toys. Eso quiere decir que este nivel de detalle ya fue mucho para el molde con el que se hizo la réplica de City Toys. Esta falta de definición se puede notar también en los músculos, que son parte esencial del esculpido de este personaje. También vemos cómo se pierde definición en la espalda y en los detalles más finos como en el cinturón. El símbolo del pecho de Daredevil está esculpido y con relieve, pero mantiene esa tendencia a perder definición. También notamos esa pérdida de definición en las botas y en las costuras de las botas. En conclusión, la silueta general se conserva, aunque la falta de profundidad en los relieves le resta presencia al compararla directamente con la original. En cuanto a la pintura, ambas figuras presentan tonalidades rojo intensas y vibrantes, características de Daredevil. Mafex ofrece un acabado equilibrado, con un trabajo de sombras sutil pero bien aplicado. Lo podemos ver aquí entre los músculos, también aquí en el pecho, y donde más se nota es en la parte de atrás, por la espalda y en la parte baja del uniforme. Este sutil sombreado realza los volúmenes y mantiene la coherencia con el estilo cómic. El resultado final se siente uniforme, con un brillo controlado que aporta presencia y elegancia a la figura. En cambio, la versión de City Toys presenta una aplicación más sencilla de las sombras. Podemos verlo un poco en la parte de la ingle y también en la parte de las piernas, pero resulta de manera aleatoria en otras zonas como los hombros. Aquí vemos la diferencia entre la versión de Mafex y la versión de City Toys, donde se nota una aplicación de sombras un poco más marcadas e irregular en la versión de City Toys. También podemos notar errores de aplicación de pintura en zonas específicas, como es el caso aquí en el rostro y en el símbolo del pecho del traje. A esto se le suma la ausencia del acabado de barniz que sí podemos ver en la versión original, y en la versión de City Toys podemos ver brillos aleatorios en diferentes partes del cuerpo, específicamente en las piernas y en el pecho. En el caso de Mafex, la aplicación no es totalmente mate, es prácticamente un semimate que ayuda a controlar la luz que refleja la figura. En el caso de City Toys, esa aplicación no existe y hace que tengamos brillos muy intensos en zonas que deberían ser un poco más oscuras, dando como resultado una presencia visual menos premium. Además, el plástico usado en las articulaciones de los codos y las rodillas presentan una tonalidad de rojo diferente, haciendo que se pierda la continuidad del uniforme. Aún así, la paleta general está bien elegida, con tonos intensos que mantienen la esencia del personaje. En cuanto a la calidad del plástico al tacto, aquí es donde la versión de City Toys queda más lejos del estándar de Mafex. Aunque la marca ha intentado mejorar este aspecto en lanzamientos anteriores,
En esta entrega el resultado no es del todo satisfactorio. La diferencia se percibe tanto a la vista como al tacto. En la figura de City Toys el acabado general se siente más tosco, el tipo de plástico implementado se siente más barato y menos pulido. Vemos incluso cómo aquí aparecen unas líneas que no hacen parte del esculpido, sino de la inyección del plástico a la hora de crear esta pieza de la figura. El acabado general se siente menos premium y con detalles donde podían haber cortado mejor las piezas o lijarlas. También vemos una calidad regular en la parte de los guantes y un acabado no muy fino en las botas. En general no es un mal plástico el de la figura de City Toys, pero claramente al lado de la figura de Mafex es inferior. Así que con un buen trabajo de barniz y de sombreado, la figura podría quedar en un nivel superior. Y seguimos con la escala, donde City Toys ya tiene un estándar bien definido. Durante sus primeros lanzamientos, la marca solía presentar figuras con proporciones ligeramente fuera de escala, pero con este Daredevil confirman que este problema quedó atrás. Ambas versiones mantienen la misma presencia y proporción, lo que permite que la figura de City Toys se integre sin problemas junto a piezas oficiales como Spider-Man de Mafex o Kingpin Retro de Marvel Legends, figura que reseñamos hace poco en el canal y que puedes ver justo después de este video, para descubrir cómo encajan ambos dentro del mismo universo de Hell's Kitchen. Por último, City Toys logró replicar con precisión las proporciones del modelo original de Mafex, alcanzando una altura de aproximadamente 16.5 centímetros para la escala 1:12 o 6 pulgadas. Continuando con los accesorios, vamos a ver con qué viene cada una de estas versiones del Hombre Sin Miedo. La versión de Mafex cuenta con un blister donde tenemos la figura, dos cambios de rostros, uno enojado con los dientes apretados y otro gritando muy expresivo. Dos bastones cortos estándar, también llamados Billy Clubs. Tres fundas diferentes, una completa con los dos bastones, otro con un bastón afuera y una más sin bastones. También incluye un Billy Club con cable flexible y punta de gancho, ideal para recrear sus movimientos acrobáticos por los tejados de Hell's Kitchen. Y la versión dual del Billy Club conectada por un cable flexible para lograr diferentes poses icónicas. 5 cambios de manos adicionales además de los puños, y Mafex siempre incluye una base. En cuanto a la versión de City Toys, viene exactamente con lo mismo de la versión de Mafex, solo que en una versión más compacta. Aquí tenemos la figura, sus dos cambios de rostro, uno enojado y otro gritando, dos bastones cortos o Billy Clubs, además de las fundas, sin bastones, con un bastón y con dos bastones. También incluye su Billy Club con punta de gancho y cable flexible, y también la versión dual con cable flexible. Tenemos 5 pares de manos además de los puños, y City Toys también incluye una base. Muy bien, ahora vamos a comparar algunos accesorios específicos. Empezamos por las fundas para los bastones. En tamaño y en diseño son iguales, pero la calidad del plástico es muy diferente. La de Mafex se siente más resistente y de mejor calidad, mientras que la de City Toys se siente de un plástico de menor calidad y un tono rojo menos intenso. Sin embargo, la representación del bastón en la versión de City Toys es en plástico blando, lo que evita que se rompa por manipulación. En cambio, en la versión de Mafex, la representación del bastón es en plástico rígido. Esto hará que quizás se rompa con el tiempo. Continuamos con los bastones de combate. Ambos se sienten exactamente igual en diseño y en pintura. La correa en ambos casos está hecha en plástico blando y no hay diferencias notables. Y seguimos con los Billy Club con punta de gancho. Ambos son idénticos en diseño y en pintura. También la calidad del cable flexible es muy buena en ambos bastones. La única diferencia notable es que en la versión de City Toys tenemos residuos de pegamento en las puntas con el bastón y con el gancho. Antes de continuar, quiero explicarles cómo volver a organizar el cable flexible para guardarlo en su blister, ya que normalmente cuando lo usamos se desajusta y pierde su forma. Entonces guardarlo en el blister se vuelve un gran reto. Solo necesitamos un marcador más o menos de un diámetro medio, como el de una moneda o un poco menos, y lo que hacemos es poner el cable sobre el marcador y empezamos a girar. Cuando ya tenemos todo, unimos. De esta manera ya queda en una forma ideal para guardar en su blister. Continuando con las manos, la diferencia es notable. Aquí volvemos a recalcar lo que mencionábamos en la parte de esculpido y calidad del plástico. En las manos de City Toys se nota que la calidad no es muy buena, se refleja demasiado la luz y no tiene un acabado barniz mate. Además de que nos encontramos con ciertos detalles que pudieron haber sido cortados o lijados. En la versión de Mafex vemos un gran trabajo de detalle, incluso desde el esculpido, viendo costuras de los guantes. También tenemos un trabajo de sombreado y una aplicación de barniz semi-mate. En este aspecto, las manos de City Toys son de menor calidad versus las de Mafex. Finalmente, vamos a comparar estos rostros, donde no es muy difícil de diferenciar cuál es el de la versión de City Toys, ya que para esta entrega de Daredevil, aparentemente City Toys dejó de lado el control de calidad en la pintura, presentando diversos errores de aplicación,
además de que no cuenta con una capa de barniz semimate, haciendo que la cabeza se vea brillante todo el tiempo. En cambio, en la versión de Mafex tenemos un gran trabajo en la aplicación del barniz semimate, incluso dándonos un contraste entre la máscara y los ojos. También podemos ver que el esculpido no es de la misma calidad y se perdió bastante detalle a la hora de replicar el molde. Y antes de finalizar la sección de accesorios, vamos a hacer un swap con algunos elementos para comprobar si los accesorios de la figura de City Toys son compatibles con los de Mafex. Empezamos por las cabezas, entonces tomamos la figura de Mafex, retiramos la cabeza y vamos a poner la de City Toys. Aquí podemos ver que el joint de la cabeza parece similar al de las versiones de Wolverine, de Gambit o de Batman, en donde este joint es más pequeño que el joint del cuerpo de las versiones de Mafex. Sin embargo, vamos a comprobarlo. Desde aquí intentamos entrar y hacemos fuerza y no hay match. Definitivamente City Toys no quiere hacer compatibles las cabezas que ellos crean con los cuerpos de Mafex. Ahora vamos a probar a la inversa, quitando la cabeza del cuerpo de City Toys y vamos a usar la cabeza de Mafex. Aquí podemos ver que el joint de la cabeza de Mafex es más grande que la del cuerpo de City Toys, así que vamos a comprobar si hay match. Entonces ponemos la cabeza, no hay clic y no tenemos match. Ahora seguimos con las fundas para los bastones. Vamos a quitar la de versión de Mafex y vamos a poner la de City Toys. En este caso entra, tenemos match y no se ve ningún problema de funcionalidad. Así que tenemos un match perfecto. Ahora con la versión de City Toys quitamos las fundas y ponemos la versión de Mafex. Entonces igual entra, este se siente un poquito más apretado, pero tenemos match perfecto. Ahora seguimos con un swap doble. Vamos a intercambiar las manos de City Toys junto a los bastones con la figura de Mafex. Entonces quitamos la mano de Mafex y ponemos la mano de City Toys. Esta entra con un poco de fuerza, pero ya tenemos un match perfecto. Y ahora, como este es el cuerpo de Mafex con mano de City Toys, vamos a probar directamente el bastón de Mafex. Ahí está entrando, entra con fuerza, pero ahí tenemos un match perfecto tanto de la mano como del bastón. Así que sí pueden ser intercambiables. Finalmente lo vamos a comprobar a la inversa, tomando el cuerpo de City Toys con la mano de Mafex y el bastón de City Toys. Ponemos la mano de Mafex, entonces sí entra, sí hay match, pero es un poco duro. Y ahora vamos a probar con el bastón de City Toys. Este entra un poco más fácil, sí, de hecho queda un poquito suelto, pero es funcional. Así que podemos decir que tenemos match perfecto y estos accesorios, lo que son manos y bastón, son perfectamente intercambiables. Pasamos a las articulaciones y como en toda figura de acción, aquí es donde se separan las buenas de las excelentes. Empezamos por el cuello. En el caso de la figura de City Toys, el movimiento es muy amplio, puede mirar hacia arriba y hacia abajo con gran rango. En el caso de Mafex tenemos el mismo movimiento, también puede mirar ampliamente hacia arriba y hacia abajo. Ahora vamos con la rotación desde el hombro. En el caso de la figura de City Toys, esta gira 360 grados sin restricciones. Se siente una leve fricción, pero no requiere de lubricación. Y seguimos con la articulación de mariposa, que tiene buen rango y al igual que con la articulación del hombro, se siente un poco de fricción. Al moverla a su límite, logramos este cruce de brazos. Y también tenemos codos con doble articulación sin ninguna restricción. En cuanto a la figura de Mafex, la articulación gira sin restricciones. No hay que esforzarla y el movimiento se puede hacer con un solo dedo. La articulación de mariposa es muy buena y fluida y nos permite llevarla al máximo para tener este cruce de brazos. Además de que también cuenta con codos con doble articulación. Ahora seguimos con el torso, que en el caso de la figura de City Toys se puede mover ampliamente para atrás y para adelante. El movimiento desde la cintura es un poco restringido, ahí podemos escuchar el ruido, y entre el pecho y el abdomen el movimiento es un poco más rígido, pero nos permite girar 360 grados sin problemas. En el caso de la figura de Mafex también podemos movernos para atrás y para adelante, ideal para lograr las poses más acróbatas de Turtable. En el punto de articulación entre el pecho y el abdomen podemos girar, pero es restringido por el diseño de las piezas. Y en el caso de la cintura puede girar 360 grados sin problemas. Y continuamos con las articulaciones de las piernas. En el caso de City Toys tenemos un split sorprendentemente amplio. Casi logramos un Van Damme de 180 grados con una amplitud total. Podemos dislocar la pierna desde la ingle para girarla en su propio eje, aunque un poco restringido. También podemos elevarlo a los 90 grados, aunque se escucha bastante ruido de fricción. Tenemos rodillas con doble articulación y un movimiento bastante fluido. Finalmente los pies giran 360 grados, pueden moverse para abajo y para arriba y articula la punta del pie. En el caso de Mafex también tenemos un muy buen split, lo cual sorprende ya que Mafex suele tener figuras con un split limitado. La pierna se puede dislocar para girar en su propio eje, al igual que en la de City Toys, y se puede elevar más allá de los 90 grados sin ninguna restricción. Tenemos rodillas con doble articulación. Finalmente los pies giran 360 grados, pueden moverse para abajo ampliamente
y para arriba y articula la punta del pie. Y de esta manera podemos de nuevo concluir que tanto la figura de Mafex como la de City Toys tienen muy buen rango de movimiento. Además, en el caso de la figura de City Toys, las articulaciones presentan menos puntos rígidos o que requieran lubricación. Eso quiere decir que tenemos un buen avance en este aspecto por parte de City Toys. Y después de revisar cada detalle en este enfrentamiento, llega el momento de decidir. ¿Es este Daredevil de City Toys una réplica que busca redención o una prueba que la justicia como la calidad siguen teniendo un precio? Para ayudarte a tomar esa decisión, vamos con los pros y los contra de cada una. Mafex Daredevil 232 tiene esculpido impecable y bien definido, aplicación de pintura precisa con sombreado sutil y barniz semimate, articulaciones sólidas y sensación premium al manipularlas y control de calidad más estable. En cuanto a los contras tenemos precio elevado y algunas piezas pueden volverse frágiles con el tiempo. City Toys Daredevil 232 tiene precio mucho más accesible, misma escala y compatibilidad con Mafex, reproducción fiel de los accesorios y diseño general e ideal para custom o figuras de respaldo. En cuanto a los contras tenemos pérdida de definición en el esculpido y sombreado más plano, plástico más tosco con marcas de molde visibles y diferencias de tono en articulaciones y ausencia de barniz semimate. En conclusión, Mafex sigue marcando el estándar en calidad y presencia, pero City Toys ofrece una alternativa funcional, bien proporcionada y con todos los accesorios esenciales, ideal para quienes buscan una opción más económica sin alejarse demasiado del diseño original. Antes de finalizar, quiero agradecer a Fondly Toy Store, distribuidor oficial en AliExpress, por colaborar con el canal y enviarnos esta pieza de City Toys para su revisión. Si te interesó este lanzamiento y quieres conseguirlo, encontrarás el enlace directo a la tienda oficial en la descripción del video. Y como siempre, la decisión final es tuya, pero aquí celebramos cada intento por capturar la esencia de un personaje. Y este Daredevil de City Toys demuestra que incluso una versión alternativa puede tener su propio sentido de justicia. Si disfrutaste esta comparativa, recuerda que en el canal encontrarás más enfrentamientos como este, donde ponemos a prueba versiones alternativas, exclusivas y oficiales para descubrir cuál merece un lugar en tu colección. No olvides saludar a Figbot en los comentarios, suscribirte y activar la campana para más contenido como este. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo análisis aquí en Figment Collectors.